Buen día, vamos a iniciar a revisar algunos otros temas importantes sobre nuestro curso de cálculo diferencial. Una parte importante, una vez que ya vimos las funciones y cómo graficarlas, bueno, antes de llegar a la parte final de lo que es nuestro curso, tendríamos que revisar un concepto que se llama límites, el límite de una función. Y entonces a partir de aquí nosotros tendríamos ciertas condiciones. ¿Qué vamos a revisar? Bueno, pues primeramente en este video, en esta parte, nosotros revisaremos cómo estimar un límite, cómo estimar un límite utilizando métodos, métodos tanto numérico y gráfico. Métodos tanto numéricos como gráficos. Entonces, como pequeña introducción, nosotros vamos a tratar de dibujar la función que está directamente relacionada con la siguiente. Es una función f de x que es igual a x cúbica menos 1 sobre x menos 1. Entonces, revisando los conceptos, vimos que hay varias formas en las que nosotros podemos hacer la gráfica de esta función, es decir, darle valores a x y eventualmente nosotros vamos a obtener los valores de y. Bueno, entonces si nosotros graficamos nuestra función, nosotros tendríamos que sustituir, por ejemplo, si nosotros pensamos y decimos, bueno, para x, por ejemplo, menos 2, si nosotros decimos x menos 2, vamos a tener, pues, sería un valor de 3 unidades. Cuando es x es igual a menos 2, sería... Nosotros decimos 2 por 2 por 2 es igual a 8, menos 1 son 7. Y ya debe darnos un valor muy aproximado a lo siguiente. Me parece que sería a 3.5 más o menos. Entonces debe ser un valor entre 3 y 3.5. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos establecer un valor un poco más sencillo si nosotros multiplicamos el menos 1. Digamos, podemos hacer la sustitución de los valores. O bueno, vamos a hacer el menos 2. Nosotros vamos a sustituir el valor de menos 2. Nosotros vamos a decir entonces que sería menos 2 al cubo menos 1 sobre menos 2 menos 1. Entonces serían lo siguiente. Es menos, menos 4, menos 2 por menos 2 serían 4, por menos 2 serían menos 8. Menos 1 sobre menos 3. Y entonces si nosotros cuando evaluamos la función, cuando estamos evaluando la función,
en menos 2. Entonces aquí sería igual a 8 y 1 serían menos 9 sobre menos 3. Por lo tanto, evaluar la función en menos 2 sería igual a menos 9 entre menos 3 serían 3 unidades. Justo como está en esta parte de la gráfica, nosotros podemos ver que tenemos aquí un punto en la gráfica. En ese sentido, entonces, pues así es como tendríamos que hacer con cada uno de los números. Sin embargo, para todos los valores, bueno, pues es un tanto distinto. Y sucede algo interesante cuando nosotros hacemos lo siguiente, es decir, si nosotros vamos a evaluar nuestra función en el valor 1, cuando la función es igual a x cúbica menos 1 sobre x menos 1. Entonces vamos a sustituir los valores. Nosotros decimos que cuando la función y x es igual a 1, cuando x es igual a 1, evaluamos la función. Entonces nosotros diríamos que es 1 al cubo menos 1 sobre 1 menos 1. Entonces 1 al cubo va a seguir siendo 1 menos 1 sobre 1 menos 1, por lo tanto serían 0 entre 0. Entonces, digamos que decimos que es indeterminado. Para obtener una idea cercana del comportamiento, pues nosotros lo que tendríamos que hacer es encontrar una forma de poder representar esta parte. Entonces, básicamente, cuando se aproxima a 1, cuando es 1, nosotros podemos ver que es muy aproximado al valor de 3. Sin embargo, pues no podemos establecerlo del todo. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenemos por ahí una parte importante. Aquí, cuando el valor es 3, tendríamos algunas consideraciones interesantes. Entonces, ¿cómo podemos determinarlo? Debido a que cuando lo evaluamos en 1 el valor es 0 o está indeterminado. Bueno, pues entonces tendríamos que hacerlo con un método numérico. Entonces nosotros establecimos que íbamos a trabajar con algunos métodos, y en este caso nosotros dijimos que en primera instancia vamos a trabajar con el método numérico. ¿Y qué tenemos que hacer para hacer esta parte? Bueno, pues existe, digamos, una forma. Nosotros vamos a establecer, digamos, una tablita. Nosotros vamos a decir una tabla donde vamos a contener los valores de x y los valores de la función de x. Y a partir de estos valores nosotros vamos a tener ciertas condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con números, digamos, que se aproximen al 1. ¿Por qué razón? Porque nosotros vimos básicamente que es muy aproximado a 3, pero cuando hacemos la evaluación pues nos dice que está indeterminado y que es 0. Entonces sería conveniente aproximar los valores tanto por la izquierda como también aproximar los valores por la derecha para determinar algunas condiciones muy particulares. En ese sentido, entonces, sería conveniente hacer una aproximación por la izquierda a 1 de la siguiente forma. Podríamos proponer, primero que nada, el valor de 0.75. Otro valor que podemos proponer es 0.9. Otro valor sería muy cercano a 1.99 y 0.999. Entonces, aquí nos estamos aproximando a 1. Nos estamos aproximando a 1 por la izquierda. Sin embargo, también es conveniente agregar números para aproximarnos por la derecha. Entonces, si nos vamos a aproximar, por ejemplo, podríamos utilizar 0.001. Podríamos utilizar también el valor de 1.01, 1.1 y 1.25. Al final, pues son muy parecidos a los que establecimos en primera instancia. Y una vez que tenemos esta parte, bueno, pues nosotros podríamos hacer la estimación de cada uno de estos números y establecer los criterios que se consideren necesarios para ver qué está sucediendo pues con nuestros valores y poder determinar el límite de nuestra función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir en nuestra función. Por ejemplo, nosotros dijimos que nuestra función, establecimos que la función de x es igual a
x cúbica menos 1 sobre x menos 1. Entonces nada más tendríamos que evaluar esta función cuando x es igual a 0.75. Y evaluando la función nos dice que es un valor de 2.313. Entonces nosotros podríamos aquí más o menos aproximarnos y podríamos determinar la función. Aquí sería 2 más o menos a la mitad. A la mitad nosotros podríamos determinar que el punto es por aquí. Y una vez que tenemos el punto más o menos en esta función, bueno, pues nosotros diríamos que es 2.313. Cuando ya es 2.9, cuando es 0.9, pues nos estamos aproximando a más de 2.5. Por lo tanto, el punto es 2.710. Y así sucesivamente vamos a sustituir los valores. Cuando sustituimos el valor por 0.99, pues nos da un valor de 2.970. Y cuando lo hacemos en 0.999, pues nos da un valor de 2.997. Aquí nosotros tendríamos la indeterminación. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque hicimos 0 entre 0, pues nos da una indeterminación matemática. Por lo tanto, cuando nos aproximamos por la derecha, nosotros nos aproximamos por la izquierda, establecimos los criterios. Aquí cuando x es igual a 0.75, y cuando nos aproximamos por la derecha, pues tendríamos que decir que, por ejemplo, x es igual a 0.001. ¿Y a cuánto nos da igual el resultado? Bueno, nos dice que es 3.03. Ahora, si nosotros sustituimos la x en la misma función, pero por 1.01, nos dice que es el valor de 3.030. Si sustituimos el valor de 1.1 en la función, nos dice que es 3.310. Y si sustituimos el valor de 1.25 en la función, nos dice que es 3.813. Y así nosotros podemos decir que nos estamos aproximando tanto por la derecha. Nosotros dijimos que esta era la aproximación. Dijimos que es una aproximación por la derecha. Dijimos que tenemos una aproximación por la derecha. Sin embargo, también trabajamos con aproximaciones por la izquierda. Nosotros también trabajamos con este tipo de valores, tanto por la derecha como por la izquierda, y obtuvimos nuestros resultados. Entonces, este es un método que nos puede ayudar a determinar el límite de una función. Como se muestra en la gráfica, en la figura, digamos, la función básicamente que establecimos es una parábola con un hueco. ¿Dónde está el hueco? Bueno, el hueco está en el punto 1, 3. ¿Por qué razón? Bueno, porque es una indeterminación matemática. Entonces nosotros decimos que la gráfica que nosotros tenemos aquí, que además tenemos esta función, será una parábola. Será una parábola con un hueco en el punto 1,3. A pesar de que x no puede ser 1, se puede acercar arbitrariamente a 1 y en consecuencia, bueno, pues la función se acerca en la misma proporción a la cantidad de 3. Utilizando la notación, bueno, nosotros podríamos escribir lo siguiente. El límite de la función x, o el límite de la función cuando tiende a 1, es igual a 3. Y ese sería el resultado. Entonces, el límite de la función cuando x se aproxima a 1, pues es 3. Este análisis, digamos que se conoce como una descripción informal del límite. Si la función se acerca arbitrariamente a un número,
Entonces el límite cuando x se aproxima a un valor cualquiera de los dos lados, entonces el límite de la función cuando se aproxima a c es el límite como se describe. Entonces, ¿cómo lo podríamos escribir? Digamos, generalizar. Entonces la generalización de esta parte es la siguiente. Nosotros podemos decir que el límite de una función, cuando x tiende a un valor, es igual a L. Y entonces ya tenemos las condiciones para poder establecer lo que son los límites de forma numérica. Sin embargo, bueno, pues también nosotros podríamos trabajar con algunos otros límites que tienen que ver más con lo que son algunos otros tipos de funciones. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, evaluar otro límite con el método numérico, lo haríamos de la siguiente forma. Entonces, el siguiente sería un ejemplo del límite. Vamos a trabajar con un ejemplo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Evaluar la función. Vamos a evaluar la función. La función que es igual a x sobre la raíz de x más 1 menos 1. Y además, digamos que en puntos cercanos, a x es igual a 0. Y entonces vamos a utilizar este resultado para establecer el límite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a encontrar lo que nosotros estamos buscando, es el límite de la función x cuando x tiende a 0. Y entonces, pues tendríamos que buscar la forma de evaluar este límite. Entonces, esta sería nuestra incógnita. Nosotros estamos buscando el límite. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues de una forma muy simple. Nosotros dijimos que tendríamos que buscar valores que se aproximen por la izquierda y valores que se aproximen por la derecha. En ese sentido, entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, las x y la función de x. Una vez que tenemos esta parte, nosotros tendríamos que pensar en los valores que se van a aproximar por la izquierda a el límite, que es 0. En este caso sería, por ejemplo, menos 0.01. Podemos utilizar, por ejemplo, menos 0.001 y menos 0.0001 y evaluarlo en 0. También evaluar el límite en 0. Y después nosotros podríamos pensar, por ejemplo, ahora en positivo 0.0001, 0.001 y 0.01. Y así nosotros podríamos establecer los límites o el límite cuando x tiende a 0 de la función que dijimos que es x sobre la raíz de x más 1 menos 1. Y entonces ya nada más nos queda pues hacer la evaluación de nuestra función. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar cada uno de los valores y pues vamos a obtener el valor que corresponde a estos números. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues nosotros tendríamos que sustituir, por ejemplo, tendríamos que decir cuando x tiende a menos 0.01, entonces la función cuando x es 0.01 es igual a lo siguiente. Nosotros vamos a decir que sería pues menos 0.01 sobre la raíz de menos 0.01 más 1 menos 1. Y eso nos da igual a 1.99499.
Y entonces nosotros vamos a decir que el valor sería 1.999.499. Y entonces ahora en la siguiente tendríamos que evaluar la función, pero pues ahora tendríamos menos 0.001. Y entonces el valor sería 1.999.50. Y cuando evaluamos el valor en 0.001, bueno, sería 1.9999.5. Por otra parte, pues nosotros, cuando evaluamos el valor positivo, ahora los valores que se aproximan por la derecha, pues entonces sería 2.00005, 2.00050 y 2.00499. Quiere decir entonces, ya podemos ver lo que sucede. Entonces tendríamos, por ejemplo, cuando las X que se aproximan por la izquierda, serían por la izquierda. Entonces, decimos que la función se aproxima a 2. Y sin embargo, también tenemos cuando los valores se aproximan por la derecha. Y nosotros decimos que la función de X se aproxima a 2. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a decir que el límite cuando X tiende a 0 de la función es igual a 2 unidades. Y entonces esta es la respuesta del límite de la función. Ya encontramos la respuesta y ya tendríamos, digamos, los límites utilizando el método numérico. Entonces yo creo que a este video lo dejamos hasta aquí y vamos a ver algunas otras formas de estimar el límite que nosotros dijimos que puede ser, pues en este abarcamos los dos, tanto el método numérico como el método gráfico. Sin embargo, bueno, pues existen algunas otras herramientas que son un poco más efectivas y que nos pueden ayudar a determinar el límite de una función, básicamente resolviendo algunas cuestiones de álgebra. Pero bueno, le vamos a dejar hasta aquí y posteriormente veremos los detalles de algún otro método.